Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, continuamos con el libro de Primera de Corintios. En Calvary Chapel leemos verso por verso, precepto por precepto, para poder entender toda la doctrina del Señor, toda la enseñanza que Dios nos ha dado. Cuando alguien le manda a usted una carta, si usted recibe una carta de alguien, yo creo que no nada más leen el final o lo de en medio, la comienzan desde el principio, ¿no? Y la leen hasta que se termina la carta. Y de ahí entonces ya entienden lo que la persona le mandó. No, hoy en día ya no hay cartas, no es texto, ¿no? Ahora ya todo es texto, como ahora los niños andan diciendo él o él. ¿Qué es él o él, no? Porque es lo que ponen en sus teléfonos, ya hablan en abreviaciones, porque es lo que hacen en el teléfono. Pero uno que es anciano, ¿no? Yo me siento anciano, yo ya voy ya para los 40. Hacíamos cartas, ¿no? Mandamos una carta a la abuelita, una carta a la mamá, una carta al hermano, y sabemos que lo leemos desde el principio al último. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta de amor para nosotros. Y Dios quiere que la leamos toda, no nada más un pedacito, acá un pedacito allá. Él quiere que la entendamos del principio al final. Y es la razón por la cual en Calvary Chapel va usted a encontrar que cuando tomamos un libro de la Biblia, lo comenzamos desde el capítulo 1 hasta que lo terminamos. Habíamos tomado un poco de tiempo de hablar de diferentes cosas, pero habíamos ya comenzado el libro de Primera de Corintios. Y el último sermón que di de Primera de Corintios fue de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Entonces ahora vamos a continuar con versículos 6 al 9, porque continuamos con la palabra de Dios. Pero ese fue un libro que fue escrito por Pablo, el Primera y Segunda de Corintios, y este fue un libro que fue escrito para las iglesias de Corintios. Pero eso no quiere decir que decimos, es una carta para los corintios, no tiene nada que ver con nosotros. No es muy cierto. La palabra de Dios es para nosotros. Y me encanta lo que Warren Wiersbe dice en su libro, Cómo ser siervos de Dios, el cual es el libro que estamos estudiando los sábados en la clase de liderazgo. Se llama Cómo ser siervo de Dios, y el escritor es Warren Wiersbe, se llama el Señor. Pero ayer estudiamos el capítulo 8 de este libro. Me encantó algo que él dice allí en ese libro, y se los voy a decir, lo voy a citar. Dice él allí, y él dice que no acostumbro a leer la Biblia en el tiempo pasado. Nuestro Dios es un Dios de vivos, que mora en un presente eterno. Y creo que Él quiere comunicarse conmigo cada día por medio de su palabra. Eso es lo que Warren Wiersbe escribió en su libro, y eso es muy cierto. Dios no es un Dios del pasado. Recuérdense cuando Moisés le dijo, hey, ¿quién les digo quién les digo que me mandó? ¿Qué él dijo? No dijo, oh, el Dios, no el que era, no el que va a ser, el yo soy, el del presente, el del día de ahora. Porque Dios no está en el tiempo como usted y yo. Nosotros tenemos tiempo, ya tengo 40, por los 40 años y no puedo regresar yo años atrás, pero Dios no está en el tiempo. Él es omnipotente, Él está por todos lados. Entonces, Dios no tiene el tiempo que nosotros tenemos. Él conocía nuestro futuro, nuestro pasado, Él conoce todo de nosotros. Entonces, cuando Dios le dio el poder a estas personas que escribieran la Biblia, Él sabía que usted y yo le íbamos a leer. Y esta mañana mi hijo me dijo algo que me dio risa, porque es básicamente lo que le estoy diciendo ahorita. Me dice, papá, wow, ahorita leí este versículo, yo pensé que yo ya sabía lo que decía este versículo, porque lo leí anoche, pero ahorita lo leo otra vez, dice, y como que me dijo algo diferente. Y yo me reí, porque le digo yo, ese es el poder del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios poderoso del presente. Y usted puede leer un versículo ayer y tener dudas de algo, y le puede decir algo diferente, y si le lee el día de ahora, le va a decir algo muy diferente, pero es el mismo versículo, las mismas palabras. Pero el Espíritu Santo nos habla de una forma poderosa, que lo leemos y la leemos, y siempre nos va a decir algo diferente, porque el Dios es el Dios del presente,
no del pasado, no del futuro. El día de ahora nos va a decir lo que necesitamos para poder ser buenos cristianos. Y eso es lo que vemos acá en este libro. Porque al principio del libro, en el capítulo 1, Pablo comenzó hablando de los dones espirituales que eran para la buena obra. Está hablando de cómo usar los dones espirituales, habla de la división, habla de la arrogancia de muchos cristianos pensando que eran mejores que otros. Y el último de ese capítulo 1, él termina diciendo que tenemos que gloriar a Dios, que todo lo que hacemos tiene que traer gloria y honra al Señor. Y esas cosas pasan al día de ahora. Divisiones pasan. Gente que piensa que son mejores que otros, pasa. No ha cambiado, la iglesia está igual, donde gentes vienen, gentes van y tienen esas diferentes actitudes que este libro habla. Después el capítulo 2 habla de la actitud cristiana. En los primeros 5 versículos que ya estudiamos, habla cómo tenemos que tener una actitud cristiana como cristianos, cómo tenemos que actuar, qué clase de personalidad, de actitud tenemos que tener. Y él usa 2 palabras bien lindas, temor y temblor. Dice que tenemos que actuar con temor y temblor. Que cuando le hablamos a alguien acerca de Cristo, no vamos a ir con arrogancia, con una cara de, hey, tú, ¿eres salvo? No, que tenemos que tener esta humildad y ese temor de hablarles de Dios. Y la única forma que, yo soy visual, la única forma que yo lo puedo visualizar esta actitud es cuando he visto películas a donde alguien se va a tirar de un edificio, ¿no? Están listos, ¿no? Están, ya voy a morir, ya me cansé, y alguien lo ve, y ¿qué es lo que la persona hace? Con temor, no, ¿qué vas a hacer? Espérate, no, ¿cómo te vas a matar? No, y no me entiendes, te tienen este temor como que se va a matar, no, please, no lo hagas, ¿no? No le dice, hey, ¿qué haces? Ah, tonto, vente para acá. No, ¿verdad? Le tiene temor y temblor, pero dices tú, no quiero que se muera, ¿no? Y con un temor les hablas, y vente, no, ¿cómo te vas a matar? Piensa en tus hijos, piensa en tu familia, y tienes una actitud diferente. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos como cristianos cuando le hablamos a alguien de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están yendo al infierno. Porque ellos están allí en el edificio tirándose de su vida a la muerte eterna, sin Cristo. Y nosotros tenemos la verdad de decirles, no, vente por favor, Cristo te ama. Mira, tienes problemas en tu matrimonio, yo tenía, mire, hablarles a ellos con amor y con ternura y con paciencia, con humildad. Y es lo que Pablo habla, dice, que tengamos temor y temblor cuando hablamos de las cosas de Dios. Entonces él habla de eso en los 5 versículos, acerca de estas cosas. Ahora en el versículos 6 al 9 va a hablar de lo que es la revelación, de lo que el Espíritu nos revela. Al principio él dijo en el capítulo 1 de hablar hablar de esa forma. Ahora acá va a hablar él de lo que es la madurez, la revelación del Espíritu Santo, que claramente, el último que lo leemos, vamos a encontrar que es la salvación que fue planeada desde el principio del mundo, sabiendo Cristo que necesitábamos ser salvos, que somos humanos, que somos imperfectos, que somos tontos, somos ovejas que nos estamos yendo como que son esos insectos que ven la luz y ¿qué hacen? Y el otro lo ve y dice, yo también voy para allá, ¿no? Y todos lo hacen igual, nunca piensas, hey, se quemó, no, voy para acá, ¿no? No, todos hacen lo mismo. Y así somos nosotros, vemos a gentes que están en pecado y vemos sus matrimonios destruidos y hacemos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no vemos, por ejemplo, mi mamá le gustaba tomar mucho y eso la mató lamentablemente, el tomar cerveza y el alcohol. ¿Qué hizo mi hermano? Lo mismo. Y he conocido personas que 7 hijos de la familia, todos murieron por el alcohol. Y a nadie se le pensó de decir, hey, ¿sabes qué? Mi hermano se murió de tomar, yo voy a dejar de tomar. No, lo hacemos. No importa. Además, hasta los cigarros que dicen abajo, te va a dar cáncer, te dicen claramente. ¿Y qué le hace a la gente? Los fuma. No les importa saber la verdad. Es más, si los hot dogs, por ejemplo, ¿no? Muchas veces juego con gente, pero digo, ¿sabes qué hay en el hot dog? ¿Y qué me dicen? Ni me digas porque me encantan. No quiero saber.
Si me dices, ya no lo voy a querer comer y me encantan, así es que no me digas, ¿no? Así me quedo. Porque así somos, ¿no? Pero Dios sabe que somos imperfectos, que somos tontos y Dios nos trajo la salvación. Algo que fue predestinado, dice la palabra, desde antemano. Entonces vamos a leerlo ahorita en estos versículos. 1 Corintios capítulo 2, 6 al 9 dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los principios de este siglo que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre. Vemos acá que el Señor, el Señor, primeramente vemos acá que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Hablando sabiduría entre los que alcanzaron madurez y sabiduría. En la iglesia hay diferentes personas, sabemos, ¿no? Hay todos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un nivel diferente de madurez, de entendimiento. Ahora, ya veamos que la sabiduría que está hablando acá es el entendimiento que Cristo vino y murió por nuestros pecados, la salvación que Él nos ha dado. Porque si los líderes hubieran sabido que Cristo es Dios y que Él vino a morir por sus pecados, no lo hubieran crucificado. Eso es lo que básicamente está diciendo. Si ellos hubieran entendido que Él era Dios, no lo hubieran matado, no lo hubieran puesto en el madero. Pero Dios ya sabía la mentalidad del hombre y sabía que esa es la única forma que nosotros podíamos ser salvos. Pero bueno, primero dice acá que le dice, hablando sabiduría entre los que alcanzaron madurez y sabiduría. Cada uno de nosotros cuando nos convertimos en cristianos comenzamos a entender cosas espirituales. Una persona que no es cristiana está muerta espiritual. Y no le puede ayudar para nada. Usted no le puede enseñar la palabra de Dios a alguien que está muerto. Espiritualmente, no lo van a entender. Y yo sé que muchos de nosotros que hemos ido a evangelizar, hemos encontrado esto. Cuando alguien está muerto y no quiere saber nada de Dios, usted le puede decir, se puede explicar de una forma, de la otra, y no quieren saber. No me importa. Y no quieren saber. Y están necios, y usted sabe que no van a entender. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. No quieren ellos vivir, no quieren ellos venir a Cristo. Ahora, cuando ya venimos a Cristo y nos venimos a sentar acá en la iglesia y comenzamos a crecer espiritualmente, hay diferentes niveles. ¿Por qué hay diferentes niveles? Porque cada uno de nosotros tiene acceso a esta carta que Dios nos ha mandado de amor. Ahora, si una persona se hace cristiana, agarra su Biblia y se va a su hogar y todo el tiempo que tiene libre la lee, medita, la lee, el Espíritu Santo le va a dar. Y va a comenzar a crecer espiritualmente, a entender cosas que tal vez alguien que ha sido cristiano por 20 años, que nunca lee la Biblia, no sabe. Y eso me pasó a mí. Yo al principio me quedé con la boca abierta porque me acuerdo a un amigo mío me hizo una pregunta de que yo pensé que él, siendo cristiano por muchos años, tendría que haber entendido. Y me acuerdo que yo me quedé, ¿no entiendes eso? Me quedé con la boca abierta porque dije yo, ¿cómo es que tú no sabes? Si eres cristiano como 20 años y yo apenas comencé y la palabra de Dios la entendí. Y ahí es donde Dios me enseñó que no era yo, sino que Él es el Espíritu Santo que nos enseña a todos, pero más a los que están escuchando la palabra de Dios. Y también he aprendido que alguien puede ser un pastor de pastores, ¿no? Que sabe enseñar bien la palabra, que a todos les gusta como enseñan, pero si la persona que está escuchando no está lista para recibir, no va a entender.
Es más, lo único que llevan a sus lugares son los chistes. ¡Ay, me gustó como dijo el pastor eso! Estaba bien chistoso, mira qué bonito, ¿no? Pero si le pregunta, ¿qué aprendiste? No sé. No, me gusta cómo habla, cómo los chistes que dice, tan bonitos. Pero la palabra, la esencia de la palabra, no la entiende. Es como que usted le dé un plato de comida a un niño, ¿no? Y tenga usted sus vegetales, su carne y unos chetos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a comer primero? Los chetos, ¿no? Y si usted lo deja, si no le dice nada a su niño, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tirar lo demás a la basura. Y al otro va a andar, hambre, tengo hambre, mamá, pues que te di comida. Porque lo tiró. Y muchas veces así pasa cuando la gente viene a escuchar la palabra de Dios, porque no están maduras espiritualmente. Nomás agarran los chetos, el chiste. Y la carne, la palabra de Dios, la escritura que se ha explicado, a la basura. Porque no la entendieron, porque no quieren entenderla, porque no vienen con una mentalidad de Señor, háblame el día de ahora. Señor, quiero escuchar de ti. Tengo ese problema, ese otro problema, y quiero escuchar. Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo entienda. Y venimos con esa mentalidad de escuchar la palabra de Dios. Algo que mi esposa me enseñó a mí cuando comenzamos a ir a la iglesia. Me acuerdo que estaba con la Biblia y estaba con una pluma, jugando con la pluma. Y me decía mi esposa, escucha. Esta, ¿no? ¿Cómo molesta? ¿Cómo molesta? Pero entendí, tengo que escuchar y comencé a tomar notas de todo lo que el pastor decía, y porque esa es la forma que yo trataba de acordarme de lo que él estaba explicando. Entonces, como cristianos, hay diferentes niveles de madurez, y acá dice que hablando sabiduría entre los que alcanzaron madurez y sabiduría. Una vez más, la palabra sabiduría, acá estamos hablando de la salvación. La salvación que vamos a continuar estudiando, que fue predestinada de antemano, que Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados, que ese es el principio de cada cristiano, y de ahí está en ellos, en leer la palabra de Dios. Pero ¿qué es la sabiduría? La cual Pablo está hablando una vez más, tiene que ver con la salvación. Y nos dice acá, en los versículos que leímos, que primeramente dice que este siglo no es de este siglo, primeramente, ni de los príncipes de este siglo. Entonces, este siglo, este lugar, el tiempo que estamos viviendo, no va a entender las cosas espirituales, básicamente. Ellos piensan que somos locos. Le estás orando a un Dios que, ¿cómo dicen? Es que cristianidad es para los malos, ¿no? Débiles de mente, dicen, ¿no? Es que tú eres débil de mente, yo puedo hacerlo, yo lo puedo hacer, yo tengo el poder de hacerlo, mi mente, ¿no? Están tan mal, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y por eso muchos están perdidos. Alguien que tiene un don, por ejemplo, tiene un don de música, ¿no? Y en vez de darle honor y gloria a Dios con su don, ¿qué es lo que hacen? Van al mundo. Yo sé cantar. El mundo dice, ven para acá, pues te vamos a dar un record deal, órale, pues, ¿no? $1 millón, lo que tienen. ¿Qué es lo que les pasa? Se vuelven locos. La mayoría. Se hacen famosos, después no los ves. ¿Qué les pasó? En drogas, en rehabilitación, porque no es mucho para poder ellos vivir. ¿Por qué? Porque esa no es la intención de Dios. Se los dones nos ha dado para traer gloria y honra a su nombre. Es parte de la madurez espiritual cuando entendemos que Cristo es Dios. Pero el mundo no va a entender eso. Ellos piensan que somos locos. Y después dice, es sabiduría de Dios, un misterio, sabiduría oculta. Una sabiduría oculta. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez más tiene que ver con el mundo que no entiende, porque el mundo está muerto. Y si se acuerda usted, si usted ha leído la Biblia, Cristo habló en parábolas. Y después, cuando terminó de hablar parábolas con todos los que estaban ahí, se fue privadamente, le dijo a los 12, ustedes son mis discípulos, se los voy a explicar en palabras más bajas. Entonces, él tiró la parábola, y los que están esperando cosas espirituales lo van a entender. Los que vienen más por la comida, no lo van a entender. Y es igual cuando hacemos los eventos.
Van a venir gentes que vienen por el regalo, por la bicicleta, por lo que tenemos, y se van a saciar, les va a gustar la comida, gracias, y se van a ir. Y no van a entender nada de lo que se predicó, lo que el hermano Joe predicó, lo que el hermano Raúl dijo. No van a entender nada porque no van para ello, y nomás van para la comida. Van a haber otros que vienen con un corazón quebrantado y dicen, no sé qué hacer con esto, y escuchan el mensaje y dicen, ese es lo que necesitaba. Y lo van a aceptar. Y esa es básicamente la forma que Cristo habló en parábolas. Ahora, acuérdense con este señor Nicodemo. Él habló con este señor. Y a él, no le habló a él, le comenzó a hablar de las cosas espirituales, pero Nicodemo no entendió. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 10, para que veamos lo que Cristo le respondió a Nicodemo después de que le explicó el nacer de nuevo, y Nicodemo no entendía estas cosas. Y cómo Jesucristo, de una forma, lo regañó a él. Y da lástima, porque muchas veces así es. A veces gentes que dicen que son pastores, son líderes, no saben nada de la palabra de Dios. Y eso da lástima, porque tenemos que estar listos espiritualmente. Respondió Jesús y le dijo en versículo 10 de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 10. Acá hablando a Jesucristo con Nicodemos. Le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eres tú maestro de Israel, eres maestro de espiritual, y muchas veces así a veces escucho yo pastores, líderes que hablan de la palabra de Dios, y es básicamente lo que quiero decirles, ¿eres tú el líder de este ministerio o el líder de esta iglesia y no sabes tú estas cosas? Da lástima. Después dice en versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Y no creeréis si os dijere las celestiales, las espirituales. Yo sé que muchas veces como cristianos hemos tenido una conversación con un hermano o una hermana y decimos algo de las cosas de Dios y ese hermano sale con una cosa fuera de como que la luna, ¿no? Y me acuerdo un día, ¿no? Hablando de la tentación de un hombre, ¿no? Me acuerdo un día, porque yo iba a visitar a un amigo y le gustaba el deporte y pues en el deporte, ¿no? Entre los deportes que enseñan las cachiporristas, ¿no? O como se llaman en inglés, las cheerleaders, ¿no? Y enseñando en la mitad de todo, ¿no? Y yo como hombre, pues hombres somos hombres. Yo sé que todo hombre tiene ese el ojo, ¿no? Ves, wow, ¿no? Y me acuerdo que yo cuando comenzaba, ponían el deporte, yo me salía para afuera y todo se quedaba adentro. Y le digo, oye, bro, cuando ves esas imágenes, ¿no te da tentación? Y me decía lo que no, eso no me tienta para nada, yo no tengo esa clase de debilidad. Y yo ya me callé, porque digo yo, wow, ese es un superhombre. Porque eso es algo que todo hombre pasa. Todo hombre. Desde la niñez, cuando nos pegan las hormonas, ya vemos a las niñas diferente. Ya todo cambia, ¿no? Pero ese muchacho me salió con algo muy diferente. Muchas veces nos ha salido así, donde hablamos con alguien, no entiende las cosas espirituales, porque están todavía en las cosas carnales. He encontrado a gente en la iglesia que cree en la aborción. Digo yo, ¿cómo usted va a creer que el aborto está bien? Eso es matar a un bebé. Y salen con su razonamiento y está fuera en la luna, ¿no? Porque ese es muy diferente. Hay muchas cosas que he encontrado y es básicamente lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. Tú siendo un líder de la iglesia, ¿no sabes estas cosas? Hay que tener cuidado, porque como líder, más que nada liderazgo ahorita estoy hablando, y más a los que quieren ser líderes, tenemos que estar en la palabra de Dios diariamente, creciendo espiritualmente. Porque la gente sabe. En el momento que vamos afuera a tomar un cafecito y abrimos la boca, a veces salen cosas mundanas y la gente dice, ay, este hermanito o hermanita, man. Se nota rápidamente cuando alguien es espiritual o no es espiritual.
por la forma que hablamos, la forma que actuamos. Así es que hay que tener mucho cuidado de no ser como Nicodemo y no entender las cosas espirituales, porque la Biblia es espiritual. No es un libro de cuentos o de historias, es una carta como que cada día nos va a hablar diferente. Que hasta el día que nos morimos, que nuestra vida tiene que estar ya así, ¿no? Bien toda. Si no somos cristianos ya sazones, ya maduros, nuestra vida tiene que enseñar la madurez. Que la leemos diariamente, que está ya toda marcada, toda fojeada. No está nuevita, porque si está nuevita quiere decir que no la usamos. Pero si lo usamos, ¿no? Ahora, con la tecnología, gloria a Dios por la tecnología, es fácil porque ahí está, nomás la leemos, la escuchamos, estoy lavando los trastes y pongo el libro de Corintios y ahí lo estoy escuchando, Corintios, capítulo 1, ¿no? Y bien bonito, con voces lindas, ¿no? Y ya hasta le puedes hacer bien rápido, bien despacio, como a ti te guste, ¿no? Voz de hombre, voz de mujer. Ya ahora con la tecnología la puedes hacer como a ti te guste, escuchar la palabra de Dios. Pero la sabiduría tiene que enseñarse y en la madurez. Pero el mundo no lo entiende, ese es el punto, ¿no? Porque no es de este siglo, ¿ok? Ahora, la sabiduría de Dios dice que fue predestinada desde antes de estos siglos. Predestinada. El plan de salvación fue predestinado de Dios, dice básicamente, que Dios ya predestinó. Y me encanta en la oración que el hermano Ricardo habló que en nuestra salvación, que fue desde antes de la creación. Luego yo, ¿me está leyendo mis notas o qué, no? Luego yo, eso fue algo eso que dice, predestinados de antemanos, de antes de. La palabra predestinado en el griego es la palabra proizo, que significa decir de antemano o predeterminado, ordenar de antemano o preordenado. Entonces, desde antes de la creación, Dios dijo, mira, vamos a crear esos humanos, la van a regar. Entonces, Él ya había planeado todo bien. Le digo a Dios, nada es nuevo. Usted no puede hacer algo que diga, ay, perdón Dios, eso y Él no va a decir, ay, eso no me la sabía. No, Él ya lo sabe. Él sabe todo, Él sabe todas las cosas buenas y malas que hacemos. Él sabe nuestro corazón más que nosotros lo sabemos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que Él nos conoce muy bien. Nos conoce tan bien, qué lindo. Entonces, Él predestinó o Él preordenó la salvación para nosotros porque Él sabía que la íbamos a necesitar. Porque como dije anteriormente, somos tan tontos. Y Él sabía que necesitábamos que Cristo viniera al mundo para que en Él tuviéramos vida eterna. O sea, es que acá es donde Dios demuestra su amor incondicional. Qué lindo es ese amor incondicional que Él nos muestra de que Él nos ama. Y no está basado en nuestras acciones, sino que en lo que Él hizo por nosotros. Es un regalo de Dios. Y da lástima que el mundo no lo entiende. Eso es lo que me da lástima. Que el mundo no lo entiende. Que el mundo dice, no, gracias. Como el chiste, ¿no? Del muchacho que había un maremoto, ¿no? Y estaba arriba de su casa y ya estaba el agua ya para llegar a su nivel, ¿no? Hasta por acá llegó y está él pidiéndole al Señor, Dios, sálvame, por favor. Si eres Dios, si es cierto que existes, sálvame. Y un bote vino, ¿no? ¡Hey! ¿Qué pasó? Ven, pásale al bote, ¿no? Para salvarte. No, gracias, Dios me va a salvar. Y un helicóptero. ¡Hey! No, Dios me va a salvar. Se murió, muerto. Fue al cielo, ¿no? Llegó como, Dios, ¿por qué no me salvaste? Le dice, ¿cómo que no? Te mandé un bote, te mandé un helicóptero, ¿qué más querías? Y así es el mundo, no entiende. Usted va con alguien y dice, hey, ¿sabes qué? Cristo te ama y quieres restaurar tu matrimonio. Ven a la iglesia, hay que orar juntos. No, eso no quiero yo. No, quiero que mi esposa me escuche. Que me dé mi café en la mañana. Que me haga eso, que me haga el otro. Y tú le dices, ven a la iglesia y ahí te las amansamos. No. Ven a la iglesia y escuches la palabra, entiendes. Y Dios va a restaurar tu matrimonio, tu vida,
Y la gente no quiere. No, si estoy bien como soy, ¿no? La gente del mundo no entiende que Dios vino y murió por sus pecados, que Él nos ha dado la vida eterna y que es un regalo de Dios y que es gratis. Ellos rechazan. Y como dice después, que ese rechazo se convirtió. Cuando Cristo vino, dice acá, ¿no? Que vino al mundo y si ellos hubieran sabido la verdad, no lo hubieran crucificado, ¿verdad? Es lo que dice. Vaya conmigo a Mateo 27 para que leamos acá algo que me da mucha lástima de ver que como la mentalidad del mundo ciego cuando Cristo vino al mundo. Mateo 27, versículo 15 al 22, vamos a leer. Dice Mateo 27, versículo 15, comenzando allí. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltará al pueblo un preso, el que quisieres. Ahora, acuérdense, acá es cuando Jesucristo andaba por todos lados, ya estaba en el proceso para su muerte, lo tenía Pilato emprisionado, y su esposa le dijo, hey, ten cuidado con este hombre. Entonces él trataba de como que darle una opción para que el pueblo sacara a Cristo. Entonces puso a un maleante, a un criminal, y a Cristo dijo, hey, ¿a quién quieren que saque? ¿No? Él les dice, hey, acá. Entonces acá está Pilato tratando de ayudar a Cristo en una forma para que él fuera, lo sacaran de la prisión. Entonces acá estamos, ¿no? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Para nosotros cristianos, sabemos, ¿no? Cristo es nuestro Dios. Cristo vino a hacer algo bueno al mundo. Barrabás era un criminal, déjenlo allá adentro, ¿no? Que no lo suelten. Versículo 18. Porque sabían que por envidia lo habían entregado. Y estaban sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, fíjese, ellos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Ahora, la multitud, ustedes ya han visto, ¿no? Como siempre sale en la televisión que si hay 100 hombres y 3 o 4 hacen algo incorrecto, al último todos lo hacen, ¿no? Todos como que siguen, ¿no? Como ovejas. ¡Ah! Pasó una muchacha, me acuerdo mucho tiempo atrás, una muchacha pasó por un lugar y 2, 3 comenzaron a tocar, de rato ya todos están haciendo lo mismo, ¿no? En vez de decir, hey, no hay que hacer esto, todos como tontos. Entonces acá los líderes espirituales le dijeron a todo el mundo, hey, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Y todos, ok, Barrabás, ¿no? ¿Cómo somos de gente a veces tonta, ¿no? Vine a los Estados Unidos y me acuerdo cuando tenían los pantalones que están cortados, ¿no? Y ahora ya la gente pagaba dinero para, unos pantalones con roturas acá en los tobillos, ¿no? Allá estaba pequeño, salían roturas, los tirábamos porque tenemos que agarrar uno nuevo. Acá la gente paga, porque alguien lo hizo, ¿no? Pero bueno, acá están esas personas y piden a Barrabás. Y después dice en versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Si ellos hubieran sabido que Él es Dios, no hubieran ellos hecho esto. Es básicamente lo que los versículos de Corintios nos está diciendo. Si ellos hubieran entendido que Dios estaba ahí con ellos no lo hubieran tratado de la forma que lo trataron. Ahora, algo chistoso, y no sé para usted, pero para mí fue chistoso, de encontrar, es que la palabra Barrabás es la palabra griega que significa hijo de padre. Tenemos el hijo del Padre celestial y el hijo del Padre
no celestial, que es Satanás. ¿No? Se puede decir que Pilato dijo, ¿a quién suelto? ¿Al hijo de Dios o al hijo del diablo? Ellos dijeron al hijo del diablo. Qué feo, ¿no? El mundo. Rechazar a Dios así. Y qué ironía, qué chiste de Dios de que el nombre de este hombre era hijo de padre, igualmente como Cristo era el hijo. Él dijo, mi padre me mandó, decía. Entonces todos ellos sabían que era el hijo del Padre Celestial. Todos lo reconocían como hijo de padre. Que su Padre Celestial lo mandó al mundo para morir por los pecados. Y acá tenemos a Barrabás, que significa hijo de Dios, de padre, y a él fue el que soltaron. Y no a Cristo, quien vino a hacer la voluntad de Dios en salvar al mundo. Qué feo es eso, ¿no? Qué feo es eso, que el mundo no entiende. Ahora, Pablo termina citando Isaías 64:4 en ese capítulo, donde dice, cosa que no vio, ni oído, no oyó, donde está hablando de eso. Dios preparó el plan de antemano, hermanos. Esas son profecías que hay en la Biblia, pero Dios preparó el plan de salvación porque Él nos ama, porque Él ama a su creación, para los que están dispuestos para seguirlo a Él. Porque Él ama al mundo, claramente, por eso mandó a Cristo. Pero el mundo tiene una opción. O amamos a Dios, o seguimos a Dios, o seguimos al diablo, al Satanás. O estamos con Él, o estamos contra Él. Y tenemos que tomar esa opción de estar con Él o contra Él. Cuando Él nos dice, sígueme, o lo seguimos, o decimos, no, gracias, y nos largamos. Entonces, eso está para los que le aman a Él, para los que continúan en su amor, para los que hacen su palabra, hacen su voluntad, para los que se niegan a sí mismos. Y la madurez cristiana que vamos a encontrar en cada uno de nosotros comienza con aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador y rechazando el pecado completamente. Que cualquier cosa en nuestras vidas que sabemos que a Dios no le gusta, tenemos que rectificarlo. No importa qué tan pequeña esa cosa sea, decir no al pecado, para que sí espiritualmente podamos crecer. Porque si no lo hacemos bien, podemos venir a la iglesia por años y no haber madurez espiritual, porque estamos estancados, porque el pecado no nos deja crecer espiritualmente. La madurez no va a venir si nosotros no ponemos a Cristo primero en todo. Y cuando Dios dice, hey, cambia esto, hey, deja de hacer este pecado, o no cometas este pecado, y nosotros decimos, no, Señor, no hacerlo. Y dice, sí, Señor, te voy a obedecer, rechazar el pecado y continuar en las cosas del Señor. Porque nos estamos mintiendo a sí mismos. Si venimos a la iglesia por años y años y años y años y nunca crecemos espiritualmente. Y el mundo lo ve. El mundo lo va a ver de que usted ha venido a la iglesia por 30, 40 años, 20, 15, lo que sea, y todavía está en el mismo nivel, que todavía quiere leche. Imagínense mi hijo de 15 años decirme, Dad, y me habla así, o así, y ¿qué onda, no? ¿Quiere su mamila? No, ya es un hombrecito, ya tiene que actuar mejor, ya es un teenager, ¿no? Un joven, tiene que actuar diferente, ya no es un bebé. A un bebé sí, pero a él ya no le voy a cambiar el diaper. Imagínense, un hombrezote, no. Entonces, igualmente espiritualmente, tenemos que crecer y tenemos que estudiar la palabra porque nuestra vida depende de ella. Cada acción que tomamos, cada decisión que tomamos, de decirle no a las cosas del mundo. Porque Santiago lo dice claramente, dice, hermanos míos en Santiago 2:14, ¿de qué aprovecha si alguien dice que tiene fe? Que somos cristianos, yo tengo fe, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, y no tiene obras. Y las obras es el rechazar el pecado, el hacer la voluntad de Dios. Que cuando hay un evento, vamos a hacer el evento, que cuando vamos a predicamos en el trabajo, en la calle, donde andemos, si vemos a alguien que no sabe de Cristo, de decirle a esa persona de Cristo. O sea, es que en conclusión, hermanos, la revelación del Espíritu Santo es el plan de salvación, el cual el mundo no lo entiende.
Pero eso no nos tiene que parar de ir y decirles de las cosas de Dios. El mandato de Dios para nosotros es de decirles a ellos. Pero cuando ellos mueran y vayan con Cristo y digan, a mí nadie me dijo, Dios puede decir, oh, sí, mira, el hermano Joe te predicó, el hermano Ricardo te predicó y dijiste que no. Oh, ya sí me acordé, sí, tienes razón. Ay, al infierno, lamentablemente, porque ya se les acabó el tiempo. Ahorita es cuando tenemos nosotros que hacer la voluntad de Dios, porque Él nos ama, porque Él nos ha dado esta salvación tan linda que es gratis. Es gratis. No hace ofrecerla y si lo rechazan está entre ellos y Dios. Está entre ellos y Dios. Pero acordarnos que el mundo no lo va a entender. Es que si usted va a su trabajo y él le dice, ¿eres cristiano? Dígalo con orgullo. Sí, soy cristiano. Gloria a Dios. Con gozo. Que es cristiano. Y siéntase mal por ellos, porque lamentablemente ellos no conocen de Cristo. Ellos son los que necesitan. Y cuando algo malo pasa en sus vidas, se deprimen. Y cuando algo malo pasa en nuestras vidas, hay gozo y ellos no entienden. ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás contento si perdiste tu trabajo y mira, estás riéndote, ¿no? No entienden ellos por qué. Porque nosotros sabemos que Dios nos va a proveer. Porque esa es su promesa, de que nos proveerá lo que necesitamos. Y yo sé que lo hemos visto, cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a orar, Padre Celestial.